¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por estar con nosotros en una edición más del programa Ante la Ley. Mi nombre es Guillermo Tenorio y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, pues platicaremos acerca de las técnicas de litigio en el nuevo sistema penal. Nos acompaña en el estudio un auténtico especialista en la materia. Él es el doctor José Daniel Hidalgo, quien es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas, conferencista en toda la República y profesor universitario en distintas universidades de nuestro país. Doctor, sea usted bienvenido a este programa. Gracias, Guillermo. Muchas gracias por la invitación y espero poder decir cosas buenas, ¿eh? Seguramente así será. No se olviden que este programa llega a ustedes gracias a la colaboración de la Alianza para la Excelencia Académica APEA. Y yo les propongo que sin mayor preámbulo, pues como ustedes imaginarán, el tema nos da para mucho, iniciemos de inmediato el diálogo ante la ley. Y la primera pregunta, doctor, que es obligadísima: ¿qué debemos entender por este nuevo sistema penal? ¿Qué cambió en México para hablar de un nuevo sistema de justicia penal? Ok, un juez presente. Vea qué interesante, Guillermo. Un juez ausente durante muchos años, desde 1934, y ahora un juez presente en la audiencia, escuchando al Ministerio Público, su posición, escuchando a la defensa, viendo al imputado y resolviendo contra él o a favor de él. Entonces esto es muy fuerte, porque ya no es, y lo hemos visto ahora en la sociedad, cuántas personas, cuántos jefes están ausentes en la toma de decisiones. Cambio, y uno de ellos ha sido el juez penal, el juez que condena, el juez que mete a la cárcel, el juez que resuelve sobre la libertad. Ese juez lo estamos viendo y ese juez está viendo a la persona a la que está resolviendo. ¿Era totalmente necesario este cambio? Sí. ¿Sí? Sí, por tres cosas, ¿no? Vamos a ver, primero, no es en razón de la corrupción. La corrupción, o sea, un hombre corrupto es corrupto con cualquier sistema, eso claro. Estamos claros, y por tanto entonces seríamos injustos si dijéramos que ese sistema no funciona porque hay jueces corruptos o ministerios públicos corruptos o defensores corruptos. Como anteriormente lo hubo, hay jueces muy valiosos y muy honorables, como los va a haber corruptos también en el nuevo sistema. Esto no es el punto. ¿Qué es lo que hace necesario el sistema? El sistema lo hacía necesario tres cosas. En México, en el sistema anterior, del 100% de las causas, salvo que fueran quedándose rezagadas por falta de pruebas, todas las demás iban a juicio para condenar o absolver. En cambio, el sistema acusatorio, un 5% irá a juicio y el otro 95% se va a resolver a través de formas alternativas. Esa es la primera gran respuesta, que además tiene un fundamento constitucional en el artículo 17. La Constitución no está permitiendo que las personas tengan que ir a juicio y que se les condene. La Constitución está haciendo casi un grito de resuélvame el conflicto entre parejas, entre amigos, entre sociedades, entre comunidades, entre pueblos, entre barrios, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, claro, si nosotros estamos tratando de formar profesionales para que resuelvan conflictos, ve que interesante, no estamos hablando de abogados que ganen en razón del conflicto o que prefieran el conflicto porque ganan, sino porque estamos hablando de psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales que están resolviendo conflictos. Esto yo creo que sería una segunda respuesta valiosísima del sistema. Claro, los jueces en las distintas etapas del proceso le van a preguntar al Ministerio Público, le van a preguntar a los defensores, oye, ¿esto por qué está acá? Cuando debería haber estado ante un mediador, ante un conciliador. O al contrario, el juez sirve de mediador o conciliador para resolver y firmar acuerdos reparatorios. Yo creo que esto sería una segunda fase valiosísima, ¿no? Si usted lo cita a un juez, Guillermo, o a cualquiera de nosotros, y sabemos que no hay más que una sola salida, enfrentar un juicio e irnos a ver la suerte del juicio y la suerte de la prueba, yo creo que nos pasaría como ha pasado en México, que todo el mundo huye y se esconde. Claro. En cambio, ahora todo el mundo enfrenta y esto nos va a dar una estadística muy positiva. Yo creo que México hoy, ya a 10 años, está manejando una estadística muy positiva y creo que a otros 10 años vamos a trabajar el éxito de un modelo de sistema acusatorio. Esto trae muchos beneficios, o sea, entiendo que trae beneficios, sin lugar a dudas, económicos para el Estado mexicano. Si ya no todo se tiene que llegar, o todos los problemas tienen que llegar a una sentencia, sino se pueden solucionar en otras lides, pues es un beneficio claramente económico para el sistema mexicano, sí. Pero también es un beneficio para las personas que participan en cualquiera de sus vertientes, como juez, como ministerio público,
como acusado, como parte ofendida, es un beneficio también para ellos. O sea, en realidad este nuevo sistema penal, por lo que estoy entendiendo, trae beneficios, trae todos los beneficios y no tantos puntos negros a tratar, ¿no? A ver, hoy nos está costando muy caro. Es un modelo muy caro para México porque si la mayoría de los países fuimos introduciendo el sistema de juicios orales paulatinamente desde los 60, sí, es lógico que conforme iba creciendo la población y la delincuencia íbamos introduciendo, entonces era muy sencillo para, por ejemplo, países como Panamá, países latinoamericanos, países sí, como Costa Rica. Claro, México en 10 años tiene que en 32 estados crear salas de juicio, claro, crear nuevos edificios, crear nuevos modelos. Esto ha sido muy caro. Por otro lado, México en la reforma parcial de Nuevo León inventó una cosa muy importante que fue la videograbación de las audiencias. sí. Esto ha cambiado totalmente la casación, la apelación, el amparo. ¿Por qué? Porque ahora los jueces tenemos videograbado lo que ocurrió en la audiencia, eso es muy importante. Pero cuidado, porque si una sala de juicios, ejemplo, vale 1 millón de pesos, con videograbación vale 10. Entonces, lógicamente estamos hablando de sistemas que encarecen las salas de juicio, que encarecen el sistema. Entonces, claro, son dos cosas a las que enfrenta México. Tener que volver a empezar con edificios nuevos, con salas de juicio, con salas de espera, con salas de conciliación, con salas de mediación, un cambio totalmente de personal, que sería otro costo bastante fuerte, y lógicamente esas salas tan caras. A mí me duele mucho, hablando de técnicas de litigio, cuando oigo a un abogado que es que no tenemos, o un presidente de un tribunal o lo que sea, que es que no tenemos sala. Bueno, un juicio se puede hacer en cualquier sala, claro, en cualquier aula de clase. O sea, no claro, hace falta una infraestructura determinada, ¿no? Así es. Nosotros a veces queremos lujos, claro, o queremos cosas como ya hechas, ¿no? No es esto. Sí vale la pena que sean muy hermosas las salas, es enfrentarse al Poder Judicial, claro, y es muy importante llegar a una sala elegante, pero también hay que empezar despacio, ¿no? Si queremos que todas sean caras, al final no vamos a empezar bien. Hoy se han cerrado muchos procesos que no han avanzado simplemente porque no se terminan los edificios, porque queremos unos grandes edificios. Son grandes proyectos carísimos, pero sí muy importante entender que no es que el modelo es caro, sino que el modelo resultó caro, eso claro, es todo, ¿no? Y luego, lógicamente, que es ver qué pasa con los funcionarios actuales que entienden el sistema, la mayoría que no lo entiende, y lógicamente un grupo de personas que tienen que ir entrando, que sí lo entienden y que lo asumen. Eso a mí me gustaría detenerme un minuto, porque sí, de repente nos encontramos con funcionarios judiciales, agentes ministeriales, inclusive litigantes, que han sido formados bajo un sistema totalmente distinto. Y es como decirle, todo lo que estudiaste pues ya no te sirve, ya te tienes que, por decirlo en términos de medios, resetear con un nuevo modelo. ¿México estaba preparado para eso? A ver, México estaba preparado porque México tiene mucha gente buena, tanto en el derecho penal como en el derecho procesal penal. Quizá un defecto de esa gente buena fue que no tenían litigio, o sea, no tenían experiencia. Tenemos muchas veces grandes maestros o grandes académicos o grandes investigadores que no tocan las salas de juicio, entre otras razones, Guillermo, porque las salas de juicio no se podía entrar. Claro. Ese es el gran problema que tenemos. Hoy se puede uno sentar a una sala de juicios y ver actuar a los jueces, ministerios públicos y agentes y defensores. Eso me parece que es muy importante, y creo que una gran mayoría de alumnos universitarios tienen hoy la posibilidad, de ir a una sala de juicios y conocer el nuevo orden. México, desde 1934 hasta hoy, tenía salas cerradas, expedientes cerrados, secrecías, y no teníamos ese acceso normal. Hay algunos abogados mayores que han dicho que sí lo había, pero no es cierto. O sea, llegar a una sala donde hay una declaración y estamos viendo de lejos a la persona que está siendo interrogada alrededor de un escritorio donde hay una secretaria y a la par una ventana donde está el imputado, eso no es un juicio oral. Exacto. Eso no es un juicio oral, eso no es una oralidad valiosa. Hoy sí llegamos, nos sentamos en una sala y vemos a las personas hacer lo suyo, cumplir con la función que me parece que es muy importante. México estaba preparado, pero hoy tenemos 3 problemas importantes. El modelo anterior, que es un modelo valioso, es muy importante sostener
que la mayoría de los grandes procesalistas dicen que el sistema escrito es más valioso que el sistema oral. ¿Es el famoso sistema inquisitivo? No. Ok. El sistema inquisitivo es un sistema que lo hemos traído de la historia equivocadamente, Muy bien. pero en cierto sentido hemos dicho que todo sistema escrito ha sido un sistema inquisitivo. Muy bien. Y ha sido un sistema inquisitivo porque el juez es el que acusa y resuelve. Eso no ha existido nunca. Muy bien. Nunca ha existido. Nosotros hemos caído en las falacias de las grandes historias que no tienen verdad, Muy bien. ¿no? Y a veces estudiamos en la mayoría de los libros que se han escrito mal sobre el sistema inquisitivo, entre otras razones, porque confundimos la Inquisición católica, ¿no?, que nace para el estudio de documentos, que después asume el gobierno, el poder civil, para castigar personas. Entonces ahí tenemos unas confusiones históricas muy fuertes. Y en concreto, entonces, todo sistema escrito le llamamos sistema inquisitivo. Por eso es un tema distinto. Muy bien. Lo que pasa es que el sistema de un juez que no está presente es un sistema en el que siempre nos da miedo a todos. Claro. ¿No? ¿Quién de nosotros llegaría al juez cuando el juez nos cita? Nadie. Y si llegamos, primero llega el abogado, y una vez que el abogado se cerciora de que no vamos a quedar preso, nos deja entrar. Eso es muy fuerte. Cuando resulta que en muchos sistemas, desde Guatemala hasta Argentina, el juez nos llama y vamos, porque sabemos a qué vamos. Y el juez habla con nosotros. Y el juez ya habla con nosotros. Esto es un tema muy importante. ¿Cuál es el problema a nivel de técnicas, Guillermo? Que también podemos copiar mal, y creo que México ha copiado mal. Entonces tenemos las técnicas inquisitivas o escritas del modelo anterior, tenemos las técnicas propias del modelo acusatorio, que son técnicas de oralidad, de grandes oradores, de grandes expertos en el derecho procesal, de grandes investigadores de los casos, muy propio de los sistemas centroamericanos y muy pocos latinoamericanos. Y tenemos lo que podría ser el gran fracaso del modelo acusatorio, que sería las técnicas gringas. Desgraciadamente, el 90% de las técnicas que se están enseñando en México son las americanas. Son claro. americanas. Claro. Y entonces, claro, ve qué fuerte lo que puedo decirles. El modelo chileno no es un modelo exitoso, es un modelo de fracaso. ¿Por qué? Porque los chilenos, principalmente los pensadores chilenos, cedieron a la técnica latinoamericana o italiana, asumiendo el sistema norteamericano. Y sin querer ellos fueron introduciendo toda su capacitación a toda Latinoamérica. O sea, no hay país latinoamericano que no haya sido capacitado por los chilenos. Que no haya sido capacitado. Claro. Y además, nosotros nunca hemos dicho que el sistema chileno es un equívoco, es un error. ¿Por qué es un error? Por una cosa muy sencilla. Cuando yo te enseño a interrogar a un testigo sabiendo que lo estás haciendo ante un juez perito, ese juez está escuchando tus preguntas y está escuchando las respuestas, pero de forma distinta como la escucha un jurado lego. Y el concepto de lego o el concepto de jurado lego o ignorante o ciudadano que no conoce derecho es muy distinto. Entonces, claro, si yo le digo al testigo que llore para impresionar, claro, el tribunal nos impresiona. Cuando le digo al imputado que mienta o que impresione, no impresiona. Entonces, ve qué fuerte es que tenemos desde el 2008 que entraron todos los institutos de investigación norteamericanos y todos los institutos de técnicas de litigio y muchos mexicanos han ido a Estados Unidos a estudiar y muchos norteamericanos han venido a enseñarnos ¿qué? Show. Ve qué interesante. ¿Por qué hoy se pierden los concursos de estudiantes? Porque si los estudiantes fueron formados con show, ganan. Claro. Y si fueron formados por un juez que les enseñó proceso, pierden. Cierto. Le propongo que vayamos a un pequeño corte y regresando entremos directo ya con las técnicas de litigio en cada una de las etapas. No se vayan, estamos platicando, estoy seguro que ya se dieron cuenta, con un auténtico experto en la materia del nuevo sistema de justicia penal en México y de sus técnicas de litigio. Él es el doctor José Daniel Hidalgo, quien es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas. Volvemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de un tema extraordinario. Hablamos de las técnicas de litigio en el nuevo sistema penal de justicia en México. Nos acompaña en el estudio un auténtico especialista en la materia,
autor prolífico de muchos textos en materia de técnicas de litigio. Él es el doctor José Daniel Hidalgo Murillo, quien es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas y que da conferencias prácticamente por todo México, profesor invitado por muchas universidades. Y pues nos encanta que esté aquí con nosotros platicándonos de estos temas. No olviden que si quieren ponerse en contacto con nosotros lo pueden hacer a través de dos vías. La primera de ellas a través de nuestro correo electrónico gtenorio@up.edu.mx. Ustedes ya lo vieron hace unos segundos en pantalla. También lo pueden hacer a través de nuestra cuenta de Twitter en @antelaley_mx. No se olviden todo ello en mayúsculas. O bien a través de los canales de comunicación del Poder Judicial, en concreto del Canal Judicial, la cuenta de Twitter, @Canal Judicial, o bien la cuenta de Facebook, facebook.com/Canal Judicial, donde con gusto contestaremos sus dudas, comentarios, sugerencias respecto a los contenidos de este programa. Créanos que nos dará muchísimo gusto entrar en contacto con ustedes. Bueno, doctor, ya pusimos en perspectiva esto del sistema de justicia penal y las diferencias con el modelo anterior, y ahora sí entremos de lleno a las técnicas. ¿Cómo diseñamos una adecuada estrategia para preparar un caso? Bien, primero vamos a una respuesta muy fuerte. El modelo acusatorio latinoamericano o iberoamericano no es un modelo de técnicas. Muy bien. Es muy interesante. Entonces, cuando hablamos de técnicas o cuando una persona nos habla de técnicas, por lo general nos está hablando de un modelo sajón. Muy bien. Eso es fuerte. ¿Por qué? Porque en el modelo sajón estamos actuando, ve qué interesante, actuando no ante un juez, sino ante un jurado. Y por tanto a ese jurado tenemos que mostrarle una historia de nuestro caso y él tiene que convencerse de la historia de nuestro caso. Ve qué interesante, ¿por qué? Porque el jurado al final, Guillermo, va a decir culpable o no culpable. Y no tiene que fundar y motivar. Claro. Tenemos la diferencia sustancial. Ese jurado va a decir yo soy culpable o yo soy no culpable. Entonces la verdad como que no la buscamos armar un buen show. Así es. Y entonces, claro, si el fiscal ve las debilidades del defensor, va a destrozar al defensor a través de sus debilidades. Y es lo que se llama las debilidades de la teoría del caso. Y el defensor va a encontrar las debilidades del fiscal y va a encontrar sus debilidades de la teoría del caso, y entonces por tanto gana la que gane. O sea, como si esto fuera un show, como si esto fuera una especie de competencia del más fuerte. Claro. Esto no es el sistema acusatorio. El sistema acusatorio es un Estado que ha sufrido el delito, una víctima que ha sufrido el delito, lo ha denunciado, y un Estado que tiene la obligación de perseguir al autor del delito y tiene que demostrar que ese autor del delito es culpable, demostrando primero el hecho, probando la existencia del hecho, tratando de determinar si ese hecho se adecua a un tipo penal, demostrando que ese hecho es antijurídico y que el imputado actuó con culpabilidad. Eso es muy fuerte. Estamos hablando casi de dos extremos. Y si ustedes me dicen, entonces, ¿las técnicas de litigio mexicanas pueden ser similares a las técnicas de litigio norteamericanas? Si te quieres equivocar, sí. Si quieres convertir el sistema en un fracaso, sí. Sigue estudiando las técnicas norteamericanas. Por ejemplo, es muy importante ver cómo en la preparación de los testigos en el modelo norteamericano se trata de ver que el testigo no diga la verdad, sino que caiga en la mentira, que caiga en la falsedad, que el jurado dude ante la verdad que tiene. Nosotros no tenemos un proceso antiético, ni tenemos una doble moral en el sistema. El sistema mexicano y el sistema iberoamericano es un sistema en donde primero es cierto que hay un delito, hay una víctima del delito y es necesario descubrir quién fue el autor. Y una vez que se descubre el autor, tenemos la fuerza, la carga probatoria por parte del Ministerio Público de demostrarle a un juez perito, a un juez experto, que él lo fue, ¿no? Y no venimos aquí a desmentir las pruebas, sino al contrario, partiendo de que las pruebas son reales. Claro, ¿dónde están las técnicas del modelo nuestro? ¿Okay? No son técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio. No son técnicas de teoría del caso. No son técnicas de apertura que haga llorar. No son técnicas de cierre que haga llorar. No, eso es un show. Eso no es lo nuestro. La técnica nuestra es un fiscal que solamente puede detener por mandato constitucional en caso urgente o fragancia y que nos exige un debate
sobre la fragancia o un debate sobre el caso urgente. Un fiscal que tiene la obligación de formular imputación y convencer que tiene pruebas para demostrar esa imputación, pero que además tiene que dominar la teoría del delito y tiene que enseñarle al juez o al tribunal que la teoría del delito se sustenta en prueba lícita y no en prueba ilegal o ilícita. Claro. Y luego un fiscal que tiene que justificar o no fundadamente si hay una medida cautelar o no medida cautelar, si este imputado va a estar libre o va a estar preso hasta el juicio. Y todavía lo más importante, un ministerio público que después de sostener una posición acusatoria se echa atrás y dice, perdón, pero el ministerio público está dispuesto a aceptar una conciliación, una mediación, un acuerdo reparatorio, una suspensión condicional del proceso, o si ya estuviéramos en el extremo de que no se puede hacer absolutamente nada, el fiscal perfectamente puede proponer un procedimiento abreviado en donde se negocia la pena. Es decir, en cierto sentido, el ministerio público le dice al imputado, yo que puedo lograr una condena tuya, estoy dispuesto a negociar desde la mitad de la pena un tercio, claro, si usted me ayuda a no gastar dinero en un juicio que es muy caro, aceptando los casos ya en una audiencia preliminar. Entonces vea qué interesante el juego de un sistema acusatorio y veamos entonces cuáles van a ser las estrategias. Porque, ¿qué pasa si usted es defensor de un imputado que es inocente y negocia un abreviado desde la primera audiencia? Has hecho una mala estrategia en razón de una mala técnica de litigio. ¿Qué pasa si usted admite los cargos por parte de su cliente, pero resulta que la prueba era ilícita y debió manejar las técnicas de la prueba ilícita para decir, perdón fiscal, usted no tiene pruebas contra mi cliente y por tanto tienes que sobreseer? Es decir, las técnicas de un modelo iberoamericano, no chileno, o no chileno sajón, claro, o no peruano sajón, o no colombiano sajón, sino las técnicas de un modelo acusatorio italiano, ¿okay? En donde tenemos que demostrar el hecho y esa adecuación del hecho al tipo penal es una técnica de hombres que conocen la teoría del proceso y la teoría del delito, pero que conocen la teoría constitucional y la teoría de los derechos humanos. Eso es muy importante. De hecho, si en ese momento, cuando me preguntabas antes si México estaba preparado, no podemos ignorar que apenas este siglo hemos asumido los derechos humanos desde los tratados internacionales. No podemos ignorar que hemos hecho cambios importantes en la protección de datos. No podemos ignorar que hemos hecho cambios importantes en la justicia para adolescentes y que hemos hecho cambios importantes para la justicia acusatoria. No lo podemos negar. Pero han sido como una especie de ola que uno se mete al mar y te revuelca, claro, si no estabas preparado. Yo sí me atrevo a decir, Guillermo, que México estaba intelectualmente preparado para todos los cambios, pero muchos se los llevó la ola. Y se los llevó la ola, ¿por qué? Unos, porque estaban anquilosados en el sistema anterior, otros porque no comprendieron el sistema acusatorio, y otros porque prefirieron hacer shopping a Estados Unidos, claro, que es muy triste, ¿no? No sé si yo viajé durante mucho tiempo porque fui embajador de Costa Rica en la OEA, y entonces resulta que a mí me llamaba mucho la atención el modelo norteamericano, que era siempre una conferencita media floja, un tour y después shopping. Claro. Bueno, cuidado, porque desde el 2000 en Chile y luego en todos los países latinoamericanos y también en México, los norteamericanos han ido vendiéndonos un modelo que es eficaz en Estados Unidos. Aclaro que es. Claro. Yo no soy contrario al modelo norteamericano, pero es muy eficaz en los Estados Unidos. Es eficaz al modelo de cuidado a la escena de crimen. Los norteamericanos tienen policía especializada en escena de crimen. De hecho, hemos podido verla en televisión con los programas de CSI y todo eso. Así es. Ellos son unos genios. No tengo nada contra ellos y me parece que hemos de aprender de ellos. Me parece que las técnicas de entrevista de la policía son bastante importantes. Me parece que la prueba libre del defensor son temas importantes en el sistema norteamericano. Me parece que las formas de negociación del sistema norteamericano son muy buenas. Y me parece que tal vez solamente discrepo del jurado. Como decía Gómez Colomer, el sistema sajón se mantiene en el jurado simplemente por una tradición, claro, porque el sistema norteamericano ha sufrido el problema del jurado. Pero ¿cuál es el gran problema de nosotros? ¿Y cuál es el problema de que nosotros copiemos las técnicas gringas? Que lo nuestro no es un show, ni tampoco es un sistema que equivocadamente se ha dicho adversarial, claro, sino un sistema acusatorio. Hay un acusador y un acusado.
Claro. Y entonces el abogado defensor debe defender al acusado de un acusador. Y el acusador tiene que acusar dentro de una teoría del delito un hecho que se adecua a un tipo penal. Y tiene que inmediatamente dominar hechos y prueba del hecho. Veamos cómo entonces el abogado mexicano es un abogado muy exigido, no solamente por la teoría del derecho, no solamente por la teoría del Estado, no solamente por la teoría de los derechos humanos, sino por la teoría del derecho penal y por la teoría del derecho procesal penal. Claro. Qué fuerte es esto. Claro, si nosotros agarramos este abogado preparado y lo llevamos a ¿qué? A darle un show, a enseñarle cómo hacer llorar en un debate, ¿no? A un tribunal que no va a llorar. Y cómo hacemos llorar a un testigo ante un tribunal que no se va a conmover. Entonces estamos fabricando un modelo de técnicas totalmente equivocado que puede llevar al fracaso como lo está haciendo en Chile. Me quedo sumamente preocupado con lo que me acaba de decir, porque todo lo que estoy seguro que buena parte del auditorio que nos ve trae o tiene pensado del nuevo sistema de justicia penal es esto, ¿no? Es la preparación de un caso en la cual construimos una historia, la famosa teoría del caso, construimos una historia en donde las técnicas para la apertura son totales, en las cuales vamos a dar una arenga sobre el caso y que conmovamos a todos los que nos están oyendo, o por ejemplo las técnicas para los interrogatorios, pues que tienen también una determinada consistencia vinculada con la teoría del caso, y luego ni se diga el cierre, ¿no? Estos alegatos de cierre en donde este cierre tiene que ser totalmente conmovedor, ¿no? Lo que vemos los que no conocemos el sistema de justicia es que se está enseñando eso. Y usted nos está diciendo que eso no sirve para nada. Con lo cual, no solamente lo vemos que a lo mejor se está enseñando en algunas escuelas de derecho, sino que vemos que buena parte de los litigantes que ya están en el foro trabajan sobre esas técnicas. Y que la justicia, tanto en la parte ministerial ya como en la justicia de los tribunales, aprenden estas técnicas. Entonces tenemos como por decirlo en términos pedestres, tenemos un sistema que es todo un Ferrari y lo queremos manejar como si fuera un coche de los años 60, ¿no? Así es. Es durísimo lo que nos está diciendo. Es muy duro, pero, a ver, es muy importante. México ha ido produciendo una serie de abogados, me parece, yo creo que no es maldad, Guillermo, sino simplemente ignorancia, que han ido a prepararse en otros lugares. Yo soy extranjero y podría yo estar diciendo un error no propio de México. Yo trato de enseñar con la Constitución y el Código Mexicano en la mano. No es sencillo superar 20 años de juez en mi país y tratar de enseñarlo para México, pero sí estoy convencido de que el modelo que estamos enseñando es un modelo más latinoamericano que un modelo sajón. ¿Por qué? Porque tienes razón en lo que has dicho, o sea, tu conclusión es muy fuerte y es alarmante. Por ejemplo, basta ir a un concurso de chicos en juicio en donde hay un punto por objetar y hay un punto para cómo introduces un alegato de apertura, que de hecho no se puede llamar alegato porque no es una argumentación, y después viene el alegato de cierre, que es tremendamente conmovedor, y estos juegos antiéticos, cuando resulta que el acometido más fuerte de un juez latinoamericano es darse cuenta que al frente tiene a un chico o una chica que se le está acusando de ser autor de un delito y que debe condenarlo o absolverlo. Aquí no es un tema de show, no es un tema de teorías del caso. Es un problema de un fiscal que tiene un hecho en tiempo, modo y lugar, que lo está acusando a una persona y que si lo puede probar, yo como juez tengo que condenarlo. Y si no lo puedo probar, tengo que absolverlo. Eso es muy fuerte. Y que además cuando lo estoy haciendo, no lo estoy haciendo en el show, no, ni en alarma, sino que lo estoy haciendo protegiendo sus derechos, protegiendo su derecho de defensa, anulando pruebas si se violó su derecho de defensa, protegiendo el derecho de acceso a su casa, el derecho a la defensa en un medio de prueba, el derecho del imputado si la policía lo agredió. Una víctima que muchas veces ve que los derechos del juicio le benefician al imputado y no le benefician a ella y que está perdiendo el caso. O sea, el juez mexicano es un juez que se enfrenta a nada menos que unas teorías muy fuertes, no a un show. Y si yo les voy a enseñar un show,
les estoy engañando. Pero lo más triste es, por ejemplo, ver, a mí me gusta mucho que el defensor y el fiscal se paren ante el juez, y el juez lo sienta, muy bien, pero se pararon, hicieron lo suyo. Pero es muy triste cuando en un curso de 5 horas, un profesor le va enseñando al abogado cómo pararse, y cómo caminar, y cómo poner las manos inteligentes. Eso no tiene nada que ver, ¿no? Nada, nada. Y entonces al final agarras a este abogado y le preguntas, ¿cómo resuelves en el código este problema? No saben resolver conflictos, claro, ni problemas de normas, ni problemas constitucionales, ni problemas de derecho, ni problemas de derecho sustantivo. Y entonces los grandes problemas hoy no hay solución, porque lo que hay, hemos montado un show sin que nuestro sistema sea un sistema de show. Si nosotros hubiéramos asumido un modelo de jurados, claro, me parece que sí podríamos estar enseñando el modelo sajón. Pero si hemos asumido un sistema continental, al modelo alemán, al modelo italiano, al modelo español, yo creo que tenemos que irnos a un juicio más serio, tenemos que enseñar con más seriedad. Y no te extrañe, Guillermo, que es un tema muy fuerte, que muchas maestrías y diplomados que se han abierto hoy, sí, y por tanto institutos dando maestrías y diplomados, están para enseñar show. Sí, claro. Y al final uno encuentra alumnos de maestría o con maestría o certificados por la CETEC que conocen un show, pero que no saben proceso y que no saben derecho penal. Esto me llamó mucho la atención mientras preparaba esta entrevista, encontrarme en la oferta de cursos, de programas que teóricamente son para capacitar a en este nuevo sistema, muchas de estas técnicas, ¿no? Pero fue puedo decir 99% de los casos me fui encontrando estas técnicas de cómo pararse, cómo hacer casi llorar, cómo hacer las preguntas, y esto pues no tiene sentido, nada más es para vender y no enseña nada adecuado. ¿Cómo logras captar que un programa de una maestría, de un diplomado está equivocado? Cuando ves separado el módulo de teoría del caso con el módulo de teoría del delito, porque en el modelo mexicano no se pueden separar. Si ustedes leen a Erika Bagdales, a René Uribe, leen a Camilo Constantino, al mismo Díaz Aranda, se van a dar cuenta que no es posible separar teoría del caso con teoría del delito. En cambio, hay un montón de maestrías en donde nos enseñan teoría, show, teoría del caso, y teoría del delito. Y al final la teoría del delito es floja, ¿no? Al colmo de que hay procesadistas mexicanos que han dicho que la teoría del caso supera la teoría del delito, cuando resulta que los jueces lo que tienen que hacer es conocer teoría del delito para ver si condenan o absuelven. Eso es muy interesante. Entonces, son detalles que hay que irlos viendo y que hay muchos equívocos. Claro, ¿qué problema podría existir? El problema que podría existir es que después de 10 años del sistema acusatorio mexicano, también vayamos por mal rumbo. Desde luego. Pero por un rumbo culpa de un mal modelo. Claro. ¿Ok? ¿Qué es la importancia? Las técnicas de litigio que tiene que aprender un mexicano tienen que ser muy exigentes. Pensemos nosotros en lo que significa México, que centra todo el modelo represivo en la legitimidad o ilegitimidad de la detención. Claro. ¿No? Claro, una audiencia que puede durar 5 o 6 minutos y está durando 1 hora. Un error también. ¿Por qué? Porque digamos que podríamos decir que el cuarto error que puede asumirse equivocadamente es el miedo de los jueces que lleva a la formalización o al excesivo formalismo de las audiencias. Claro. Es un tema muy complicado. Si tú me preguntas hoy un fracaso del modelo mexicano, es que el Ministerio Público y los jueces, o que en los tribunales de justicia se haya empleado gente para transcribir las audiencias. Eso demuestra un fracaso. O sea, si ustedes llegan a un edificio de los tribunales y dicen, ¿aquí hay personas que transcriben las audiencias? Bueno, sí que sí. Ya te está dando un termómetro del fracaso. ¿Por qué? Porque la audiencia nunca se transcribió porque nunca fue videograbada. Claro. ¿Para qué quieren comprar los equipos si no lo iban a utilizar, ¿no? Así es. Entonces los jueces tenemos una ayuda que la videograbación, los jueces mexicanos tienen una ayuda que la videograbación, pero si además quieren con la videograbación la transcripción, ¿qué estamos haciendo? Que entonces la oralidad de la audiencia no ha servido de nada, no. Que el juez no se ha enterado y que lo que quiere es seguir leyendo por escrito. Pues, claro. Y no va a leer el juez. ¿Quién la va a leer? El secretario, que le va a poner en amarillo lo que tiene que utilizar. Claro. Entonces volvemos de nuevo al sistema anterior. Entonces ya no es un sistema de técnicas, sino de trucos, de trampas,
y eso no se llama ética. Le pido, doctor, que vayamos a un corte porque nos tiene sin palabras. No se vayan, estamos platicando de un tema muy interesante que son las técnicas de litigio en el nuevo sistema penal. Tenemos a un auténtico especialista en la materia, ustedes ya se habrán dado cuenta de ello. Él es el doctor José Daniel Hidalgo Murillo, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas. Volvemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de un tema interesantísimo. Hablamos de las técnicas de litigio en el nuevo sistema penal de justicia en México. Nos acompaña en el estudio un auténtico experto en la materia. Él es el doctor José Daniel Hidalgo Murillo, quien es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas. Y yo les decía en el bloque pasado, autor prolífico de distintos libros en materia de técnicas de litigio. Nos ha traído nuestro invitado algunos de sus textos. Tenemos aquí varios, como pueden ver, mecanismos alternativos en el proceso acusatorio, tenemos audiencias preliminares, tenemos el manual de derecho procesal penal, teoría del caso y gestión del caso, y por supuesto investigación policial y teoría del caso. Se darán cuenta que el doctor José Daniel Hidalgo pues es un profundo conocedor de los temas del nuevo sistema de justicia penal en México, y luego del bloque anterior en el cual nos dejó, como decíamos, al final del mismo, callados por todo lo que nos iba revelando, pues creo que sería oportuno que ustedes pudieran conseguir algunos de estos ejemplares para prepararse adecuadamente en este nuevo sistema de justicia penal y no caer en manos de aquellos que están preparando a los abogados en materia de show, ¿no? Como lo decíamos en el bloque pasado. No quiero dejar de preguntar un tema que también en el imaginario colectivo ya ha ido penetrando, que tiene que ver con el principio de inocencia, ¿no? Ahora se dice que pues uno es inocente hasta que se compruebe lo contrario, pero siguen existiendo figuras como el arraigo, como la prisión preventiva, y entonces este principio de presunción de inocencia como que no nos la creemos los mexicanos. ¿Qué pasa con ellos? ¿Sí existe este principio o es un decálogo de buenas intenciones como está sucediendo con todo el sistema de justicia penal? Bueno, México es el último estado que asume el principio de inocencia en la reforma del 18 de junio. Yo en algún libro que escribí por allá dije México podía haber dejado el principio fuera, ¿no? Y sin embargo lo asumió con una mala redacción. Yo creo, Guillermo, que en el modelo acusatorio mexicano, tanto en la reforma constitucional como en los códigos, y principalmente el Código Nacional, se han montado muchos ignorantes que debieron haber dicho al país, perdón, esto es muy serio, yo no me quiero montar, claro, pero se han seguido montando y han seguido haciendo cosas que no están bien. Me parece que les falta la humildad de decir, no sé. Y uno de ellos fue el principio de inocencia. Pero el principio de inocencia es muy importante darnos cuenta que es un principio procesal. Estoy dando la maestría y pregunté a todos mis alumnos, en el primer bloque, en el segundo bloque y en el tercer bloque, es decir, a 70 alumnos, ¿cuál es la primera instancia en el proceso acusatorio? Nadie supo. ¿Y cuál es la segunda instancia en el proceso acusatorio? Y lo supo una muchacha de los 70. La apelación. Bueno, muy bien. En el artículo 211 del Código Nacional dice que en el sistema acusatorio solamente hay 3 etapas: intermedia, etapa de juicio y investigación, intermedia y juicio. ¿Dónde está entonces la segunda instancia, que es la etapa de impugnación? Claro. ¿Y dónde está la cuarta etapa, que es la etapa de ejecución? Claro. Muy bien. Uno podría decir, bueno, los que crearon la ley, pues se les olvidó, o no la introdujeron, claro, o la evitaron. Entonces uno se va a la exposición de motivos a preguntarse por qué, claro, y cuando uno es investigador trata de buscar un por qué y no lo hay, entonces dejamos el sistema acusatorio en el Código Nacional sin la segunda instancia, es decir, sin la apelación o sin la etapa de impugnativa. Y hoy, todavía hoy, a pesar de que ya llevamos un año de Código Nacional y llevamos un año en marzo, el 5 de marzo, algunos estados que ya han ingresado y que lo han hecho muy bien, empezando por Querétaro, que es un estado
muy bien preparado, de gente muy buena, de jueces muy buenos, de defensores y fiscales muy buenos. Y los demás, Puebla, Durango, ellos se encuentran con que no tenemos ley nacional de ejecución de las penas. Es increíble. Entonces se va aplicando las leyes que tenía cada uno de los estados porque no la hay. Apenas el 29 de diciembre del 2014 se aprobó la ley de mecanismos alternativos de solución de controversias. Cuando resulta que la institución más importante o las instituciones más importantes del sistema acusatorio son los mecanismos alternativos de solución de controversias, pero el Código Nacional los deja para una ley especial, como si fuera un híbrido. Claro. Entonces son errores. ¿Se puede jugar con los errores? Sí, porque los procesos son muy sencillos. Los procesos son muy sencillos. Uno dice, ¿por qué dices que una audiencia de control de detención debe durar 15 o 10 minutos? Porque claro, es como cuando papá se sienta en casa con mamá y pregunta a los niños cómo les fue. Y todos responden y ya está, perfecto, no hay problemas que resolver. Y si hay problemas que resolver, se resuelven. Esto es un juicio o una audiencia nuestra. ¿Quién la complicó? El miedo, los ignorantes, las formas. Las formas. Y entonces ya es un momento en el que un tema tan sencillo como que un juez se apersona a una sala para conocer del fiscal un problema, escuchar la otra contraparte y resolver, nosotros hemos hecho un proceso tremendamente engorroso. Claro. ¿A qué horas llega? ¿A qué horas sale? ¿Qué pasa con la encargada de sala que la inventamos? Y los policías que custodian. Y hay un montón de errores grandes. Y esos errores se deben... Hay mucha gente buena que ha pensado cosas y hay gente que no ha podido pensarlas y hay gente que las ha hecho sin saberlas. Esas son, digamos, las ideas que tendríamos que tener claro. ¿Eso significa que en México el proceso va a ser un fracaso? No. No, porque una vez que uno se sacude a los enemigos del sistema, a los vividores del sistema, empiezas a darte cuenta que hay estudiantes de una categoría enorme estudiando el sistema, chicos y chicas. Te das cuenta de que hay muchos agentes del Ministerio Público valiosísimos. Te das cuenta que a pesar de los salarios, muchos defensores públicos que son excelentes defensores y tienen jueces muy buenos. Entonces yo creo que ellos ya en Querétaro, ya en Durango, ya en Puebla, ya en Quintana Roo, ya en Jalisco están construyendo un modelo muy propio. Y se están dando cuenta que las técnicas de litigio y el show no les ha servido de nada. ¿Por qué? Porque al final, ¿no? Yo te puedo decir cómo se maneja bicicleta, nada más es muy sencillo, pero cuando te montas te caes. Claro. Entonces lo que pasa con los verdaderos actores, ¿no? Es que se dan cuenta de que el show no sirve y que al final estamos resolviendo un conflicto en el que tenemos que dar una respuesta. Claro. Y esa es la realidad mexicana, ¿no? La realidad mexicana es una realidad de un derecho penal con mucha tradición y de una teoría del proceso, no tanto penal, más civil, pero con mucha tradición, con grandes procesalistas. Entonces no podemos llegar a jugar con el show. Claro. Y claro, nos pasa que la primera, la segunda, la tercera. Claro, hasta que no descubramos, jueces, agentes del Ministerio Público, defensores, el show, vamos a seguir haciendo audiencias largas. Claro. Una vez que descubramos la importancia del derecho y la importancia del sistema, vamos a reducir las formas y nos vamos a ir a resolver conflictos. Estoy preocupado también por lo que está sucediendo en las escuelas de derecho, porque nos encontramos escuelas variopinto, no concreto en alguna, sino me ha tocado ver que se está enseñando a los alumnos estas técnicas de litigio anglosajón, inclusive se ilustra con películas, con las típicas películas que estoy seguro que todos hemos visto. Estamos deformando a toda una generación, pudiendo construir adecuadamente con estas generaciones que en unos años ocuparán todos estos lugares, ¿no? Sí, ahí ha habido un problema importante. Hay muchos profesores que dentro de las universidades han querido formarse para capacitar, pero a mí me parece que hay un error de la Secretaría Técnica, es centrarse en una sola institución, que además tiene todo el capital de los Estados Unidos, para cambiar los programas de estudio y capacitar a los profesores. ¿Y qué programas y qué capacitadores? Claro, el mismo show. Yo creo que es muy importante entender esto, Guillermo. Yo creo que México lo entenderá. La pena sería que lo entienda hoy y entonces se sacude del enemigo, o lo entienda dentro de 10 años y tendremos que volver de nuevo a gastar dinero en capacitación.
pero sí creo que hemos tenido un mal consejo. Un mal consejo que, si usted lee la introducción al derecho procesal de Cristian Riego en Chile, él acepta que una vez que habían discutido con el Congreso de Chile el código, luego le fueron metiendo las técnicas sajonas. Qué curioso. Eso no es ético. Bueno, y a partir de ese momento empiezan las universidades chilenas a capacitar en toda Latinoamérica, claro, con técnicas sajonas, con manuales sajones, con salas de juicio al modo norteamericano. Es correcto. Eso es un problema. A ver, ¿cuál es el problema? Claro, un problema económico. ¿Por qué? Porque hoy estamos haciendo cosas que mañana tendremos que echarlas para atrás. Objetivamente, México no va a superar el show por su derecho procesal. Es decir, México tiene unos grandes procesalistas y tiene unos grandes pensadores del derecho que no van a aceptar el show. Pero, ¿a costa de qué? Porque objetivamente lo que se está financiando, a mí me dolió mucho cuando me di cuenta que una universidad chilena iba a capacitar al Poder Judicial de la Federación, a los jueces. Y me dolió, ¿por qué? ¿Porque yo estuviera en contra de esa universidad? No. Porque siguiera Chile influyendo no en el derecho procesal, sino en el show procesal. Claro. Esto me parece que es muy preocupante. Yo creo que no se puede enseñar a México si no se entiende la evolución del proceso mexicano desde la Constitución de 1917, si no se entiende la reforma del 18 de junio del 2008, si no se entiende la reforma anterior del 12 de diciembre del 2005 sobre los adolescentes, y si no se entiende la reforma y por qué la reforma del amparo en el 2011, igual que la reforma de los derechos humanos. Claro. Si no se entiende esas variables, y si yo vengo como extranjero, y lo está diciendo un extranjero, a enseñar lo que se hace en Costa Rica, sin entender lo que se hace en México y cómo tiene que hacerse, yo voy a hacer un error, y voy a cometer un error, y voy a transmitir un error. Sí, usted está por toda la República, ha impartido muchísimos cursos. ¿Cuál es su sensación, cuál es su sensibilidad respecto a lo que está ocurriendo en la República? Ahorita nos menciona algunas entidades que al parecer pues están entendiendo esta nueva dinámica, pero seguramente habrá algunos otros lugares en donde claramente estamos yendo hacia algún camino distinto. Sí, el proceso nació en Oaxaca y después en Chihuahua, y esos estados fueron transmitiendo Zacatecas, Baja California, Durango, Estado de México, Guanajuato, Yucatán, nuestros hermanos mayores. Resulta que de ellos solo Durango abrazó el Código Nacional. Y entonces, ¿quién nos está enseñando el proceso nuevo? Los hermanos menores, los que no habían entrado. Eso es un tema muy importante. O sea, los hermanos mayores que ya tenían 6, 7, 8 años de experiencia no han abrazado todavía el Código Nacional. Esto es un elemento importante a considerar. Era muy posible poner a Chihuahua de modelo, a Oaxaca de modelo, al Estado de México de modelo, a Guanajuato, que ha sido un excelente modelo, Yucatán, que ha sido un excelente proyecto. Lo poníamos de ejemplo y ya no lo podemos poner porque en razón con el Código Nacional ellos se quedaron atrás. Pero lo van asumiendo despacio, no, que es muy importante. Segundo problema, miedo. Todos los jueces locales, ¿verdad? Decir que todos le tienen miedo al amparo. Y entonces, no vaya a ser que mejor seguirme hablando. Claro. Y no vaya a ser que no lo hayas dicho, mejor vuélvalo a decir. Claro. Y no vaya a ser que lo dijiste, pero yo no lo oí bien, mejor repítalo. Y entonces eso hace que una audiencia que dure 15 minutos o 5 o 10, dure 1 hora y media. Porque el juez quiere volver a repetir la fórmula, no vaya a ser que, claro, no vaya a ser que. El miedo ha sido tremendo. El miedo a la libertad, el miedo a la aplicación de criterios de oportunidad, el miedo a la mediación y la conciliación, el miedo al abreviado, el miedo a la suspensión condicional como mecanismos alternativos. Un miedo que se refleja en un Código Nacional que no asume, claro, los mecanismos alternativos, sino que los deja a una ley bastante mala, la ley de mecanismos alternativos. Y el miedo a la ejecución, una ejecución que me parece que desde los lineamientos del CETEC venía mal, confundió a los 32 estados y ahora no logra el Congreso asumir una legislación nacional de ejecución de la pena. Decretos de cadena de custodia o acuerdos de cadena de custodia, acuerdos de escena de crimen equivocados, como que hay mucha gente que no sabe y que sin embargo hace. Ese sería un tercer efecto que estás viendo, pero un éxito que es muy interesante. Un proceso de evolución, claro, precioso. O sea, no hay cosa más aventura, no hay aventura mayor hoy que ser abogado, porque tenés en los 32 estados cambios sustanciales en todo el derecho.
Y no solamente estamos en el derecho procesal y en el penal, sino también en los derechos humanos, en las class action, en la protección de datos, en el derechos humanos, etcétera. Es precioso. O sea, México es un país para estar, ¿no? Yo tengo el beneficio de estar en unos momentos impresionantes de cambio. Y a la hora de las horas, Guillermo, cuando ya las universidades empiezan a no confiar en el show, cuando ya los jueces se dan cuenta que el show no les funciona, cuando los ministerios públicos se dan cuenta que el show no les funciona, vuelven las aguas a su cauce y empiezan a hacer las cosas suyas. ¿Cuál es el problema? Que al final el horizontal entiende el error, pero los verticales no están capacitados. Claro. Y nuestro gran problema es que quizás el Ministerio Público trabaja, pero quién es el jefe del Ministerio Público, o quién es el fiscal general, o quién es el procurador, y de dónde vienen las órdenes y cuáles son sus mandatos. Un tema que tenemos que superar, porque en el derecho penal no podemos trabajar con miedos, ¿no? El miedo nos lleva a muchos a cometer errores. Doctor, se me quedan muchísimas preguntas en el tintero. Eso está muy bien porque nos permitirá, y estoy seguro que la audiencia así lo querrá, poderlo invitar nuevamente a este programa para que nos aclare algunas otras dudas. Ha sido un deleite platicar con usted, nos ha explicado de una manera muy sencilla, crítica, y qué bueno que haya sido de esta manera todo el sistema de justicia penal, y le agradecemos mucho que nos haya acompañado en este estudio. Más bien, gracias a ti, Guillermo, por haberme invitado, y se da cuenta que hay muchas cosas que decir, ¿no? Entonces, lo importante es que lo que yo estoy diciendo, lo están diciendo ya muchos. Claro. Eso es fundamental, y yo creo que México tendrá un sistema acusatorio en el que hoy, ve que interesante la pregunta, o la respuesta, hoy no se puede hablar de modelo acusatorio sin hacer referencia a México, en cualquier seminario o congreso internacional, porque México ha introducido algunos cambios bastante variables, bastante importantes, que hacen una variable en el modelo acusatorio que habíamos aprendido desde Italia a principios del siglo pasado. Pues ahí está, lo dejamos para una siguiente entrevista. Muchas gracias. Y a ustedes les agradecemos que nos hayan acompañado más en una emisión de este programa. Nos veremos pronto. Hasta luego. A la persona a la que está resolviendo. ¿Era totalmente necesario este cambio? Sí. ¿Sí? Sí, por tres cosas, ¿no? Vamos a ver, primero, no es en razón de la corrupción. La corrupción, o sea, un hombre corrupto es corrupto con cualquier sistema, eso estamos claros, y por tanto entonces seríamos injustos si dijéramos que ese sistema no funciona porque hay jueces corruptos o ministerios públicos corruptos o defensores corruptos. Como anteriormente lo hubo, hay jueces muy valiosos y muy honorables, como los va a haber corruptos también en el nuevo sistema. Esto no es el punto. ¿Qué es lo que hace necesario el sistema? El sistema lo hacía necesario tres cosas. En México, en el sistema anterior, del 100% de las causas, salvo que fueran quedándose rezagadas por falta de pruebas, todas las demás iban a juicio para condenar o absolver. En cambio, el sistema acusatorio, un 5% irá a juicio y el otro 95% se va a resolver a través de formas alternativas. Esa es la primera gran respuesta, que además tiene un fundamento constitucional en el artículo 17. La Constitución no está permitiendo que las personas tengan que ir a juicio y que se les condene. La Constitución está haciendo casi un grito de resuélvame el conflicto entre parejas, entre amigos, entre sociedades, entre comunidades, entre pueblos, entre barrios, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, claro, si nosotros estamos tratando de formar profesionales para que resuelvan conflictos, ve que interesante, no estamos hablando de abogados que ganen en razón del conflicto o que prefieran el conflicto porque ganan, sino porque estamos hablando de psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales que están resolviendo conflictos. Esto yo creo que sería una segunda respuesta valiosísima del sistema. Claro, los jueces en las distintas etapas del proceso le van a preguntar al Ministerio Público, le van a preguntar a los defensores, oye, ¿esto por qué está acá? Cuando debería haber estado ante un mediador, ante un conciliador. O al contrario, el juez sirve de mediador o conciliador para resolver
y firma. El programa llega a ustedes gracias a la colaboración de la Alianza para la Excelencia Académica APEA. Y yo les propongo que sin mayor preámbulo, pues como ustedes imaginarán, el tema nos da para mucho, iniciemos de inmediato el diálogo ante la ley. Y la primera pregunta, doctor, que es obligadísima: ¿qué debemos entender por este nuevo sistema penal? ¿Qué cambió en México para hablar de un nuevo sistema de justicia penal? Ok, un juez presente. Vea qué interesante, Guillermo. Un juez ausente durante muchos años, desde 1934, y ahora un juez presente en la audiencia, escuchando al Ministerio Público, su posición, escuchando a la defensa, viendo al imputado y resolviendo contra él o a favor de él. Entonces esto es muy fuerte, porque ya no es, y lo hemos visto ahora en la sociedad, cuántas personas, cuántos jefes están ausentes en la toma de decisiones. En cambio, y uno de ellos ha sido el juez penal, el juez que condena, el juez que mete a la cárcel, el juez que resuelve sobre la libertad. Ese juez lo estamos viendo y ese juez está bien a acuerdos reparatorios. Yo creo que esto sería una segunda fase valiosísima, ¿no? Si usted lo cita a un juez, Guillermo, o a cualquiera de nosotros, y sabemos que no hay más que una sola salida, enfrentar un juicio e irnos a ver la suerte del juicio y la suerte de la prueba, yo creo que nos pasaría como ha pasado en México, que todo el mundo huye y se esconde. Claro. En cambio, ahora todo el mundo enfrenta, y esto nos va a dar una estadística muy positiva. Yo creo que México hoy, ya a 10 años, está manejando una estadística muy positiva, y creo que a otros 10 años vamos a trabajar el éxito de un modelo de sistema acusatorio. Esto trae muchos beneficios, o sea, entiendo que trae beneficios, sin lugar a dudas, económicos para el Estado mexicano. Si ya no todo se tiene que llegar, o todos los problemas tienen que llegar a una sentencia, sino se pueden solucionar en otras lides, pues es un beneficio claramente económico para el sistema mexicano, sí. Pero también es un beneficio para las personas que participan. ¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por estar con nosotros en una edición más del programa Ante la Ley. Mi nombre es Guillermo Tenorio y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, pues platicaremos acerca de las técnicas de litigio en el nuevo sistema penal. Nos acompaña en el estudio un auténtico especialista en la materia. Él es el doctor José Daniel Hidalgo, quien es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas, conferencista en toda la República y profesor universitario en distintas universidades de nuestro país. Doctor, sea usted bienvenido a este programa. Gracias, Guillermo. Muchas gracias por la invitación y espero poder decir cosas buenas, ¿eh? Seguramente así será. No se olviden que este